Pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, como cada martes en punto de las 10 de la mañana. Estaba revisando que llevamos más de 200 lives. Más de 200 lives. Me parece que hoy es el número 207, 208, no recuerdo muy bien porque hice mis cuentas hace unos... en días pasados, de hecho, a uno lo numeré 206, 207. Este es el 208, imagínense, el 208. Y llevamos, creo que 4 años, vamos a cumplir 4 años haciendo lives. Qué rápido se pasa el tiempo y cuántos lives hemos hecho. Y yo les agradezco muchísimo que puedan acompañarme porque... pues esto no sería posible sin ustedes. Yo les agradezco mucho, con mucho cariño comparto esta información para que pues muchos papás y mamás estemos pues en el mismo canal. Así que pues nada, vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya te platicaba que pues cada martes en punto de las 10 de la mañana hemos cambiado los horarios, pero vamos, lo importante es la información que podemos darnos. Hoy vamos a platicar acerca de la discriminación. Yo espero que también Facebook el día de hoy no baje ninguno de este video o que no lo bloquee, que no lo elimine, porque justamente, por ejemplo, en noviembre, el primer jueves de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, según la UNESCO, que tiene el objetivo de hacer conciencia sobre la violencia, el acoso y el ciberacoso. Y también intenta que los niños tengan aulas donde estudian, que sean espacios muy seguros y que, por supuesto, eduquemos a los niños y que los adultos seamos conscientes del respeto hacia los derechos que tiene el niño y el adolescente. Y, por supuesto, nos invita también a que nosotros como personas, como sociedad, pues estemos participando a manera de prevención en contra de la violencia. Y también el 16 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia, también por la UNESCO, y el punto aquí es fomentar la comprensión, en este punto nosotros como sociedad, entre las culturas y los pueblos, las enormes diferencias que hay pues entre una cultura, una ciudad, etcétera. Y me parece importante hablar sobre discriminación porque es un concepto que ya podemos estar educando a nuestros niños, que podemos meterlo dentro de nuestro vocabulario y poderlo platicar con nuestros niños a manera de que ellos puedan identificar cuando quizá a lo mejor ellos han sido discriminados por alguna razón, por alguna parte de cómo son ellos, etcétera, pero que también puedan identificar cuando quizá a lo mejor otro compañero ha sido discriminado. Y me ha tocado, por ejemplo, trabajar con los niños, pues yo soy mamá de 2, y me ha tocado trabajar también con niños que ellos no, pero muchas veces los adultos dentro de las aulas fomentan estas situaciones y los niños, por supuesto que sí lo aprenden. Y pues aquí es donde se desencadena la discriminación, que muchas veces los niños no saben este concepto, cómo se llama, pero lo entienden porque han vivido situaciones muy particulares en el salón de clases, o quizá porque también he sabido de situaciones donde incluso dentro de la familia también puede darse. Quizá a lo mejor también de alguna preferencia, por ejemplo, por poner algún ejemplo, quizá a lo mejor de un ser querido que prefiere más a un nieto o a un hijo, etcétera, por alguna particularidad, que quizá a lo mejor por el color de la piel, el color de los ojos, etcétera. Y esto es parte de la discriminación, ¿ok? Y es muy importante poderlo platicar con nuestros niños desde pequeños y poderlo darles herramientas para que ellos lo puedan resolver. Así que, pues es la primera vez que te das una vuelta por aquí. Yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo todo lo que es la parte emocional con los niños, y los niños vienen acompañados de sus adultos a trabajar situaciones como que se hacen pipí, se muerden las uñas, justamente que en la escuela pues los maltratan, son agresivos con ellos, son las palabras que usamos en la consulta. Quizá a lo mejor también de repente llega el hermanito y el niño pues no sabe qué hacer, a veces el niño no está durmiendo bien, no le gusta ir a la escuela, no le gusta hacer la tarea, de repente pelea mucho con papá, con mamá, etcétera. Y esas situaciones en consulta las trabajamos por medio del juego. Y el niño entra acompañado de su papá o de su mamá, donde otra vez los niños pueden volver a conectarse con sus adultos que los cuidan y que los aman, por supuesto, y entonces pues hay resultados porque los padres
padres aprenden en consulta y se llevan este aprendizaje a casa, se replica y es como hay resultados. Y también soy mamá de dos, pues de una niña pues ya adolescente que tiene 13 años y mi hijo más pequeño tiene 7. Entonces, yo te decía que hoy es importante platicar sobre la discriminación. Es una palabra que deberíamos de usar dentro de nuestro vocabulario de una manera pues tan común, empezar a normalizar también este vocabulario también que de repente los adultos no nos encanta, porque cuando nuestros niños nos preguntan o nos sentimos molestos cuando nuestros niños están implicados en una situación de racismo, pero muchas veces cuando sucede a otras personas, a otros niños, no siempre los adultos volteamos a mirar. O justamente podríamos aprovechar situaciones como esas para platicar con nuestros niños otra vez acerca de lo que es la discriminación. Ya hemos platicado mucho en este espacio acerca de lo que es el violentómetro. De hecho, la semana pasada que estuvimos hablando sobre el abuso, siempre les recomiendo, por ejemplo, que vayan y se den una vuelta acerca de qué es el violentómetro. El violentómetro es así lo vas a encontrar en el Google, le pones, y son 30 puntos donde viene de manera muy sutil cómo es la violencia y termina pues en el número 30, donde ya es una situación pues muy terrible, vamos, y que los niños lo pueden entender y que ellos no lo ven como lo vemos nosotros. Y muchas veces los adultos tampoco quieren llegar al número 30 porque creen que esto les parece grotesco, pero es importante, dadas las situaciones que se están viviendo en el mundo, por ejemplo, sobre el trato hacia las mujeres y lo que pasa con ellas, como sabemos aquí en México, que hay muchas desapariciones también. Creo que quizá a lo mejor también la discriminación puede entrar en esta parte para que otra vez que los niños sepan lo que está sucediendo cuando ellos son víctimas o cuando a un compañero de clase o en su entorno está sucediendo y que ellos puedan pedir ayuda. Es muy importante que nosotros en casa podamos concientizar y sensibilizar. ¿Qué quiere decir? Hacer consciente a los niños, que ellos se den cuenta qué es la discriminación, y sensibilizar es que ellos puedan tener empatía sobre las otras personas que lo están padeciendo o que ellos mismos lo están padeciendo también, para que tengan herramientas y que lo puedan resolver. La verdad es que yo te voy a platicar que aquí en casa la manera en como yo lo trabajo con mis hijos, con los dos, y muy similar en consulta, me enfoco más en la igualdad de las personas. Ese es el objetivo del día de hoy y es lo que hoy te quiero platicar. Claramente la UNESCO habla sobre, por ejemplo, el Día Internacional de la Tolerancia, habla que el objetivo de este día es que haya una comprensión entre las culturas y las razas. Y vamos, hoy quiero hablarte que los niños aprendan sobre las enormes diferencias que puede haber entre una persona y otra, sobre las enormes diferencias que puede haber entre una familia y otra, sobre las enormes diferencias que hay incluso de reglas en una casa o en la casa de los abuelos, etcétera, y de cómo las personas somos tan diferentes y que eso está muy bien. Entonces, yo en casa, como lo manejo con mis hijos y lo manejamos en la consulta, nos enfocamos más en que las personas somos personas y eso es todo. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas sienten, por ejemplo, yo se los explico a los niños y a mis hijos también, las personas sentimos igual que tú. Yo también tengo hambre igual que tú. Yo también estoy cansada igual que tú. Y a veces de repente cuando mi hijo a veces me dice, mamá, es que la maestra, yo le dije y ella pasó esto en los niños y yo le dije y ella no hizo nada. Entonces, a veces yo le pregunto, ok, ¿qué día, te acuerdas, si fue muy temprano en la mañana cuando llegaste, si fue quizá ya muy a la salida, etcétera? Quizá a lo mejor tu maestra ya estaba cansada, quizá sí te escuchó, pero quizá a lo mejor ella lo iba a resolver un poco más tarde, tratándole de dar una explicación. Quizá también ella estaba cansada. A eso me refiero, o sea, tú te cansas, ella también se cansa, así que ten paciencia, por favor. Yo también tengo hambre, a veces cuando mis hijos llegan también de casa y de repente tienen hambre y quieren tener como todo bien fácil y súper rápido, a ver, espérame, yo también estoy cansada y necesito tiempo para cocinar y montar la mesa, etcétera. Esta empatía es la que yo me refiero, y muchas de las veces nosotros como padres queremos mucho a nuestros hijos y les simplificamos mucho la vida a ellos. ¿Qué quiere decir? Que absorbemos muchas de las responsabilidades que les tocan a nuestros pequeños por el amor que tenemos y tratamos de facilitarle a ellos muchas cosas. Y a veces esta facilidad que les damos a ellos
es como ponerlos en una burbuja donde ellos no se dan cuenta de muchas cosas. Y hoy voy a decirte que los niños sí se dan cuenta de muchas cosas. Después, con el tiempo, incluso ellos aprenden que no pueden, o que ellos no lo merecen, o que ellos no lo conocen, etcétera, por la manera en cómo nosotros los tratamos. Y en consulta me ha tocado que la gran mayoría de los padres, y yo me incluyo también como mamá, es que nosotros preferimos mucho a nuestros hijos. Entonces, a nuestros niños, yo te decía, les damos inmediatez, les damos mucha facilidad, les resolvemos mucho porque son nuestros hijos. Y nosotros o nosotras como padres nos vamos dejando atrás. Si revisas, por ejemplo, cuando es la hora de comer, es muy probable que tú como mamá empieces a cocinar y primero invites en la mesa a tus hijos y les pongas el plato a ellos. Y tú eres la última o el último en sentarte a comer. Y yo aquí te diría que empieces a fomentar el que todos tenemos hambre, quizá todos participamos a la hora de cocinar, todos montamos la mesa, todos preparamos, todos limpiamos, todos recogemos, porque todos somos personas y porque todos participamos y porque todos vivimos en esta casa. Y ahí vas empezando a trabajar mucho la empatía. Entonces, para hablar de discriminación, es sumamente importante que los niños, para que ellos puedan ser sensibles a otros, es empezar a trabajar la empatía. Y la empatía se empieza a desarrollar más o menos a partir de los 5 o 6 años, dependiendo la madurez del niño. Y el niño va a entender que a otro le duele porque a él ya le pasó. Por ejemplo, si él tiene hambre y tú le dices que tú también tienes hambre, él puede imaginarlo a la edad que tiene, no con esta intención que tenemos los adultos, pero él tiene hambre y entonces él puede entenderte. Ahora, yo siempre les digo a los papás, dejen que su hijo le dé hambre, que escuche su cuerpecito, porque es la única manera que él va a aprender a escucharse a sí mismo y que va a tener sus propios parámetros incluso para comer o para parar de comer, porque ya siente su estómago lleno. Entonces, los adultos hay que darles ese permiso de que ellos puedan sentir a su cuerpo, para que ellos puedan tener empatía con las otras personas acerca de que las otras personas somos también personas. O sea, también nos duele, también tenemos frío, también estamos cansados, también estamos estresados. En consulta hace unos días me tocaba trabajar con una familia donde la niña me platicaba que de repente un día ella se acercó con mamá, y mamá ya en un momento donde ya antes de ir a dormir, mamá ya estaba muy desbordada, mamá estaba muy cansada, y mamá explicaba que ella tuvo ese día particular alrededor de unas 10, 12 horas de jornada de trabajo. Entonces, llegar a casa, ella ya estaba muy estresada. Y la niña lo único que sintió es que había algo mal en ella, porque pues mamá desbordó todo su cansancio, pues estaba muy estresada y empezó a gritar, a enojarse para la niña. Entonces, cuando empezamos a hablar de darnos estos tiempos de podernos tranquilizar, porque yo le preguntaba a la niña, ¿tú te has sentido igual? ¿Te has sentido como muy estresada, muy cansada? Sí, sí. Bueno, pues mamá se siente igual. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre a comunicarnos? Cuando mamá se siente estresada, mamá te lo va a decir y tú le das tiempo para que ella se relaje. Cuando tú te sientas estresada, se lo haces saber, mamá te va a dar tiempo y tú te relajas. Y entonces después van a comunicarse ya mucho más calmada. Estoy hablando de una niña de 12 años con su mamá. Y ese fue su trabajo de la semana, para que una no desborde en otra. Entonces, así es como vamos a empezar a trabajar la empatía. Y es bien importante que ustedes en casa, otra vez, esta es una familia, sí, pero mamá también siente, mamá también se quiere ir a dormir, mamá también se quiere sentar a comer su comida caliente, mamá también se quiere bañar. Es importante que los niños se vayan a lavar los dientes, que se pongan la pijama, porque las luces se van a apagar, porque también yo como mamá estoy cansada. Eso es algo que yo trabajo mucho en casa. Y me hago partícipe de esta dinámica de familia. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente soy el adulto que cuida a los niños, que soy la mamá que protege y cuida a los niños y que los guía y que les enseña, etcétera. Pero también soy un ser humano, y esa es una parte fundamental que como padres muchas veces se nos olvida y lo dejamos pasar. Y nos hacemos como que somos solamente cuidadores y somos máquinas incansables, dadoras de cariños y dadoras de comida, dadoras de que madrugamos y preparamos todo, y los niños pues les cuesta mucho trabajo incluso tener una responsabilidad. Yo les diría que por ahí vamos a empezar, hablando sobre la igualdad de las personas. Y cuando hablo de la igualdad de las personas, no me refiero a la igualdad de razas quizá. Me refiero a la igualdad de que si todos están en un salón es porque todos tienen el derecho de estar en un salón.
Si todos están en ese salón de clases, bueno, todos tienen el derecho de comer al mismo tiempo su lunch. Si todos están en ese salón de clases, también todos tienen el derecho de salir a la misma hora al patio, de salir de la misma hora a casa. Todos tienen la igualdad de derechos. A eso es a lo que me refiero y también por eso podrías empezar. Por eso si hablamos de personas, yo en casa también tengo la igualdad de irme a dormir porque también soy una persona. Y muchos de los niños les cuesta mucho trabajo creer que papá y mamá pues también son personas. Y incluso si tú le dices que quieres ir a comer, como que el niño no entiende lo que está pasando. Y el niño realmente a veces pueden ser incluso demandantes porque así los estamos educando porque sus prioridades son primero. Y la empatía yo te diría que ahí te va a costar. Pero si ya lo trabajaste así, entonces empieza a implementar acerca de yo soy una persona, yo soy un ser humano, yo también me canso y por ahí eso te va a ayudar como muchísimo, ¿ok? Entonces yo te decía que en casa la manera en la que yo me está funcionando es, en esta casa somos personas, entonces en la escuela pues tus compañeros también son personas, que significa que también ellos necesitan el mismo respeto como tú lo tienes, yo le digo a mi hija. Si ella tiene, por ejemplo, está en tu salón de clases, ella tiene la misma oportunidad que tú, si estamos hablando de una competencia o si ellos se están preparando para, no sé, un papel en la obra de teatro de la escuela, o sea, todos tienen el mismo derecho de oportunidades porque todos están ahí. ¿Por qué? Porque todos son personas. Ahora, habrá algunas personas que quizá tengan limitaciones y quizá a lo mejor ellos decidieron no participar, está súper bien, pero el otro grupo tiene los mismos derechos que tú. Y creo que también esa es otra parte muy importante cuando hablamos de igualdad, o sea, de igualdad de derechos, de igualdad de respeto, de igualdad de cariño, de igualdad de atención para ti, para mí, incluso para los hermanos. Quien tiene más de un hijo no me dejará mentir que los niños suelen preguntar, y eso es un tema de conversación entre los niños, ¿a quién quieres más? Y yo recuerdo a mi hija cuando mi pequeño ya estaba más grandecito, quizá a lo mejor unos 3, 4 años, mi hija solía preguntarme mucho, ¿a quién quieres más? Y yo como mamá, pues yo le decía a mi hija, pues yo los quiero igual, los dos son mis hijos, los dos los amo, los dos los cuido y los dos los quiero igual, los trato, quizá a lo mejor tú sientes que de manera diferente porque bueno, él es un bebé y muchas veces él necesita un poco más de mi atención. Pero tú tienes otras necesidades porque tú ya eres una niña más grande, pero igual tengo atención también contigo. Entonces, de repente en esta que pareciera no tan igual, quienes tenemos más de un hijo, lo sabemos. O quienes son abuelos, de repente también llegan los nietos a quien quieres más, pues ese ya sería platicar de otro tema. Pero aquí el punto es, somos personas y merezco el mismo cariño y merezco el mismo trato. Si yo soy amable contigo, merezco que seas amable conmigo. Si yo de repente, quizás de repente a veces mi hijo también cuando se enoja, a veces me dice, es que siento que tú no me amas. Sí, sí te amo, lo que pasa es que ahorita estás tan enojado que pues no te gusta lo que te estoy diciendo. Mi hija mayor, que pues ya tiene 13 años también, de repente hay que hacer esto, y mi hija, es que no me presiones, me pides muchas cosas. No son muchas cosas, solo te estoy recordando lo que debes hacer, pero ahorita estás muy estresada y sientes que te estoy diciendo muchas cosas. Y yo también me estreso también de decírtelas igual que tú. Entonces ya mi hija empieza a hacer conciencia y empieza a bajar como muchas líneas porque también pues se da cuenta que yo me estreso y también de repente me puedo desbordar como ella se desborda igual. A eso me refiero. Vamos a hablar acerca de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de respeto, de la igualdad incluso del tono de voz, del cómo me tratas, etcétera. Empiecen a trabajarlo en casa para que ellos puedan entender cuando la discriminación es que hay como que no me aceptas, no me quieres, me rechazas, me siento como fuera, excluido, que también son palabras que podemos usar en el vocabulario para que los niños se entiendan después y que puedan identificar si hay algo que está sucediendo. Yo, donde te decía este rechazo, esta no inclusión también que pueden sentir los niños, ¿ok? Ahora, yo quiero platicarte que alrededor de los 2 añitos, los niños empiezan a darse cuenta, los niños y las niñas, que son niños y que son niñas. Y ellos se dan cuenta muchas veces, quizá a lo mejor porque en casa tú cómo lo estás verbalizando, o sea, qué características tiene un niño y qué características tiene una niña. Y los niños y las niñas a los 2 años más o menos empiezan a notar esta diferencia. O sea, me refiero, ellos se pueden identificar con un género que tú como mamá le estés guiando, le estés orientando, niña o niño.
Y también ellos en su entorno empiezan a darse cuenta, mamá, si es una niña o es un niño, porque así es como los niños lo perciben y cuando ya están más grandes les queda más claro el género como tal, mujer u hombre. Pero mientras tanto los niños se definen como niñas o niños y las personas a su entorno así es como lo definen. Eso es alrededor de los 2 años. Y alrededor de los 2 años los niños ya pueden saberse que son otra persona de mamá. Antes no. Más o menos cuando están gateando los niños empiezan a dar cuenta que ellos son otra persona completamente diferente porque con el gateo o la caminata se alejan y entonces se dan cuenta que están separados de mamá. Antes ellos creen que son una sola persona y más cuando mamá está amamantando. Pero cuando ya el niño empieza a gatear y empieza a caminar, se da cuenta que se separa. ¿Por qué te estoy platicando esto? Porque el niño primero necesita saber que él y mamá son dos personas diferentes, que él es una persona y necesita poder identificarse en un espejo y saber cómo es conocerse, el autoconcepto. Y la otra también es que necesita saber, por ejemplo, si hablamos de género, por poner algún ejemplo, porque seguramente hay muchas cosas que hacen las niñas, ¿ok? Y ahorita me estoy refiriendo nada más como para que quede claro. Ahora, hay niños, estoy hablando quizá a lo mejor sobre el cabello, hay niños que se dejan el cabello muy largo, hay niños que incluso si tienen el cabello largo se lo recogen con una colita, se hacen trenzas, se ponen ligas en el cabello, ¿ok? Quizá a lo mejor aquí serían los que tenemos el cabello largo, nos peinamos de tal manera, pero no es una regla. A mí es como me gusta, si no otra vez hablamos de autoconcepto, lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque alrededor de los 4 o 5 años, también dependiendo la madurez del niño, el niño ya va a poder identificarse para sí mismo frente a un espejo y va a poderse saber cómo se llama, cómo es, cómo son sus ojos, su cabello, etc. Necesita primero encontrarse a sí mismo en un espejo. Y yo aquí voy a hacer un paréntesis para platicarte acerca de mi hija. Cuando mi hija tenía 4 añitos, ella estaba en un Montessori y los Montessoris generalmente, cuando son 100% Montessoris, son grupos que son integrados. ¿Qué quiere decir? Que en el salón de mi hija, en el ambiente, perdón, había niños de 3, de 4 y de 5 años y uno que otro de 6. Estos niños están en el mismo salón, en el misma aula. Incluso muchas veces comparten mesa, cada uno en su propia silla y cada uno trabaja a su propio ritmo. Los grandes enseñan a los pequeños y los pequeños aprenden a pedir ayuda y permiten que los grandes les enseñen. Entonces mi hija que tenía 4 años, un día yo recuerdo que en la mañana que la fui a cambiar, lo primero que ella me preguntó fue: mamá, ¿por qué el color de mi piel es café? Y ella pues no me había preguntado antes acerca del color de su piel. Ella podía identificarse frente a un espejo a la edad que ella tenía. Y cuando yo le pregunté por qué me dices eso o cómo no entiendo tu pregunta, es las frases que yo suelo usar para dar más tiempo a que mi hija me dé más información y que mi cabeza como adulto pues alcance a construir una respuesta. Y entonces mi hija me decía: mamá, es que un compañero de mi clase, que es un año más grande que ella, mi hija tenía 4 y el niño tenía 5 en ese entonces, el niño de piel blanca y de ojos de color se dio cuenta que la piel de mi hija pues es oscura. Y entonces él fue el que se dio cuenta de las dos diferencias del color de la piel y se la hizo saber a mi hija que a su edad ella todavía a esa parte no llegaba, ¿ok? En ese momento yo como mamá me sentí un poco frustrada porque como mamá quieres que cada niño viva su propio desarrollo, pero lo que hay en el entorno, pues eso no lo puedes evitar. Entonces fue una oportunidad para sí decirle a mi hija que efectivamente el color de la piel, pues sí pues se le llama morena, es la palabra correcta, que ella vive en México y que en México pues la gran mayoría de las personas somos morenas y que yo también soy morena, su papá también es moreno y hablamos de las personas del entorno, etcétera. Yo recuerdo que, y de hecho de eso hay un video para que vayas y te des una vuelta en YouTube. Ahí hay un canal también donde empecé a hacer videos también. Y hay un video cuando yo les platiqué la experiencia esta de qué sucedió cuando mi hija me dijo que su piel es morena y que incluso en ese momento ella me dijo: yo no quiero ser morena, porque se dio cuenta que el niño tenía la piel más clara y mi sobrina, la hija de mi hermana, que yo soy morena y mi hermana es blanca y de ojos de color, pues su hija pues tiene la piel muy clara y tiene el cabello rubio. Entonces ella se dio cuenta y claro, dijo: yo no quiero ser. Y cómo lo trabajé, para que vayas y te des una vuelta. Y así es donde me encuentras igual en YouTube como psicóloga Mónica Ruiz y ahí te va a aparecer el video. Entonces,
A esto me refiero donde los niños ya a los 4 o 5 años empiezan a tener conciencia de quién son ellos, de cómo son y que empiezan a darse cuenta. La discriminación los niños la empiezan a aprender porque nosotros como adultos en casa tenemos muchos prejuicios y tenemos un vocabulario que enseñamos a los niños y que en lugar de decir las palabras correctas muchas veces ponemos sobrenombres a ciertas características de las personas y los niños lo aprenden y entonces lo replican afuera en su entorno. Entonces, y aquí por poner un ejemplo, no sé, quizá una persona bajita, pues no se le dice persona bajita, se le dice quizá a lo mejor chaparro. Una persona quizá a lo mejor gordo, de repente a lo mejor sí se dice gordo, pero a lo mejor en un tono como muy despectivo. De hecho, decir la palabra gordo es correcto, pero aquí el punto es cómo lo dices, tu actitud y la manera en la que estás diciéndolo como algo muy natural o quizá a lo mejor estás molesto y lo estás molestando, entonces ahí te vas a meter en problemas, yo le digo a mi hija. Entonces, es esta manera en cómo nosotros los adultos hablamos, en cómo los adultos nos referimos a las personas, que quizá a lo mejor no te has dado cuenta. Y en México es muy usual y algo muy común que de repente los adultos tomemos las cosas como con mucho juego, como con bromas, quizá a lo mejor también con vocabularios, etcétera. Y la verdad es que hay muchas cosas, yo soy muy mexicana y me encanta ser mexicana, pero hay muchas cosas también que difiero mucho de la cultura porque otra vez ponemos sobrenombres y esta parte de sobrenombres es también discriminar. Entonces de repente a veces, por ejemplo, el color de la piel, de repente cuando se habla mucho de los hijos que son de piel blanca, que quizá a lo mejor son de clase social alta, también las frases que se usa para referirse a ellos, para mí de manera muy particular, a mí me parece que también es una parte de discriminación porque estamos haciendo una diferencia. Y a veces el hablar de esa diferencia hacia ellos, ya estamos marcando la diferencia con nosotros o con los nuestros. Y la verdad es que esa parte los niños la pueden entender. O sea, les tarda quizá a lo mejor para entenderlo, pero los niños lo pueden identificar. Entonces yo te diría también aquí que mucho de cómo aprenden los niños es la parte de los prejuicios que tenemos nosotros como cultura o también como familia, porque así fue como nosotros lo aprendimos. ¿Ok? Ahora, quiero darte hoy recomendaciones, guías y después te voy a dar algunas películas y hoy traje libros para que puedas tener tus recomendaciones para que puedas trabajarlo. Guía para que hablemos con nuestros niños de este tema como algo muy natural y que hablemos justamente sobre las diferencias. Yo te decía, pues empezamos a hablar en casa sobre las personas. O sea, las personas somos personas y las personas merecemos cariño, las personas merecemos buenos tratos, las personas merecemos que nos traten bonito, las personas merecemos, ¿por qué? Porque somos personas y punto. Y no estoy hablando si eres mujer, si eres hombre, si tienes la piel más oscura o más clara, si eres más alto o más delgado, si eres más inteligente o no, si caminas o estás en una silla de ruedas, al final somos personas. Y estamos hablando de respeto y todas las personas merecemos respeto, punto, y ese no es punto de negociación. ¿Okay? Esto habría que trabajarlo en casa. Otra también es que quizá cuando el niño empieza a hacerte preguntas acerca de las diferencias que hay en otro niño, en otra familia, con el vecino, las cosas que pasan en la escuela, etcétera, tú estés muy abierto a escuchar. Y con disposición. La disposición me refiero a que tú quieras responder, a que quieras escuchar y que escuches con todos los sentidos. Si no tienes la respuesta, sé honesto y dile, no tengo una respuesta ahorita, pero si tú me dejas preguntar o investigar, al rato te doy una respuesta. Y yo ahorita te explicaba que yo suelo decirle a los niños de mi consulta y a mis hijos en casa de cómo no te entiendo. O a ver, explícame qué significa esa palabra. Y estoy como dando tiempo para que él indagar más en lo que él quiere decirme, pero también en que mi cerebro alcance a pensar que le puedo responder ahorita, si puedo darle una respuesta, o si no, entonces pues yo le digo, al rato platicamos sobre este tema, solamente no lo olvides. Entonces, un punto importante es que cada vez que tu hijo te haga preguntas, te tomes el tiempo y la disposición para poder responder las dudas que pueda tener, otra vez respetando la edad que tiene tu hijo, las palabras que él pueda comprender con su vocabulario de manera muy breve y muy clara, ¿ok? Otro punto también es que como adultos es importante reconocer que entre personas hay diferencias,
¿Por qué? Porque ya lo platicábamos, por ejemplo, el Día Internacional sobre la Tolerancia, el objetivo de la UNESCO es que hubiera comprensión, que haya comprensión, perdón, entre las culturas. Entonces, aún siendo mexicanos, aquí, dependiendo si crecimos en el norte, en el sur, en el centro, etcétera, tenemos costumbres muy diferentes y tenemos culturas, aún siendo mexicanas, también muy diferentes. Entonces, esta parte también, que cada familia tiene sus propias reglas, eso es algo que los niños deben aprender, que en esta casa hay reglas, que en otras familias también hay reglas, que los niños aprenden de maneras diferentes, que papá y mamá educan de manera diferente, que los papás y las mamás también son diferentes. Eso lo necesitan aprender. ¿Por qué? Porque son familias, porque son diferentes y porque esa diferencia está muy bien. Yo hace rato les hablaba sobre la igualdad de las personas. ¿Por qué? Porque yo merezco también respeto, porque yo también merezco comer, porque yo también lo merezco. ¿Por qué? Porque soy persona. Pero también estas diferencias. Él sí que quizá más bajito, más alto, y eso está muy bien. De hecho, yo hace unos días también platicando con mi hijo, él estaba fascinado con unos zapatos nuevos que se le compraron. Entonces, de repente mi hijo, él estaba muy feliz, etcétera, y justamente fue para mí el tema que hablamos sobre que la ropa, lo que tenemos, los zapatos, es algo que no quiero decir que nos hace feliz, pero es algo que quizá en algún momento nos saca una sonrisa. Pero esos zapatos no me definen. Si yo de repente a lo mejor fui muy dura y de repente descargué mi enojo con él porque estaba muy estresada, etcétera, esos zapatos, no quiero decir que no me van a hacer una mejor mamá, pero yo sigo siendo la mamá que te ama, la mamá que te cuida, la mamá que te quiere, y no importa qué suéter o qué zapatos o qué carro tenga o dónde viva, eso no nos define como personas, porque las personas somos únicas y especiales. Por eso, pues, las personas nos conectamos con otras, ¿me explico? Entonces, estas diferencias, reconocer estas diferencias, es importante que en casa dejemos esta puerta abierta, que reconocemos la diferencia que hay entre las familias, la diferencia que hay entre las personas, y eso está muy bien. Yo como adulto podré tener muchas diferencias y no estar de acuerdo con muchas cosas con otras personas, pero eso no significa que yo no lo respete o que yo no lo acepte tan solo por el hecho de ser personas. Y eso hay que trabajarlo con nuestros niños, porque cuando tú invitas a tu hijo a respetar a otros, tu hijo se va a vestir con ese respeto y va a pedir el respeto para sí mismo de otras personas, y se va a sentir que es merecedor, o quizá también cuando hay bullying, etcétera, él puede frenar y él puede separarse y lo puede entender, porque esto no se está sintiendo bien y porque en casa me educaron que yo también quiero, que yo también puedo, que yo también tengo derecho. ¿Ok? Otro punto también es que en casa, como adulto, trata en lo posible, tendríamos que ser muy justos, trabajar la justicia. ¿Qué me refiero? Que si ya estuvimos hablando que yo también siento, pues entonces vamos a ser justos. Una regla bien sencilla en casa, que quizá a lo mejor también es, por ejemplo, si en casa yo digo, se van a guardar todos los aparatos, todos los celulares, televisiones, etcétera, porque ya se acabó el tiempo de ver aparatos, ser justo es también que yo como mamá también apague el mío. Entonces, a veces la excusa es, ay, es que estoy trabajando, estoy contestando mis mensajes, rapidito. Mamá, tú dijiste. Entonces, a ese justo, o sea, tú dijiste algo y tienes que ser justa en todo lo demás. Entonces, si tú me dices que las personas debo de tratarlas con amabilidad porque son personas, entonces tú empieza por ser amable conmigo, y entonces empieza a ser amable también con las personas, porque ahí los niños sí pueden sentirse muy confundidos cuando tú dices una cosa pero no eres leal a lo que dices, y ahí hay un contraste entre lo que dices y lo que haces. Entonces intenta ser justo, porque la justicia va muy acompañada del concepto de la discriminación. En tu vocabulario también agrega la palabra honestidad, respeto, inclusión, discriminar. Tal cual con esas letras, tal cual las palabras, y tal cual explícaselo a tu hijo qué significa cada uno, qué es lo que se debería de hacer, qué es lo que no está bien, y es muy bueno que tú seas muy abierto a hablar, por ejemplo, qué es la tolerancia. Y cómo se define en tus palabras, otra vez a la edad que tiene tu hijo, lo que está bien y lo que no debe permitirse. ¿Por qué? Porque tú mereces respeto y porque tú mereces que te traten muy bien. Y vuelvo otra vez, el niño va a sensibilizarse y va a empezar a trabajar bien y ser amable con los otros niños. Pero eso es algo que necesitamos empezar a trabajarlo en casa. Entonces, si hablamos de honestidad,
tienes que ser honesto también. Tienes que trabajar la honestidad. Si tienes más de un hijo, pues ahí es un gran aprendizaje también para ser honestos. Y con ser honesto también es decir la verdad. Incluso también a mí me ha pasado con mis hijos que de repente hay, no sé, algún compañero que pues a lo mejor no me agrada tanto y no encuentro la palabra para podértelo decir porque no quiero que se escuche mal. Yo agradezco a mis hijos y les reconozco que sean cuidadosos con sus palabras, pero también pueden ser honestos y abiertos en decir cuando hay alguien que no les agrada. Y también está muy bien no agradarle a todas las personas. Por eso somos especiales y por eso nos vinculamos con amigos, con personas que son especiales. Porque si no, imagínate que todos nos juntáramos. Y de repente yo ahí les pongo ejemplo de mi hija con, imagínate que tú fueras amiguita de ella y que todas fueran como ella, que todas, ay no mamá, qué aburrido, ay no, qué desgastante. Por eso es importante que seamos diferentes y que nosotros aprendamos a respetar esas diferencias, que te escuches a ti misma y que respetes tus propias diferencias como respetar al que está afuera. ¿Ok? Ya hablábamos de la honestidad, el respeto, la inclusión y discriminar. También indaga cuando abras estos espacios, porque también es importante que tú en casa montes estos lugares seguros. Con montar me refiero a que tengamos tiempos de calidad donde podamos platicar y que tú puedas indagar con tu hijo acerca de su escuela, de las cosas que pasan en su entorno. Por ejemplo, en la escuela, si va de repente a clases de ballet, de taekwondo, de fútbol, etcétera, pregúntale e indaga también qué hay allá. Y muchas veces te sorprendería que como hay maestros que trabajan muy bien esta parte con los niños y que les enseñan también valores, como te sorprenderías que hay docentes que dejan mucho que desear en cuanto a su trabajo, que tienen favoritos, que les dan más oportunidad unos que otros, que en lugar de ser cuidadores de niños pequeños, quizás se ríen de ellos. Me ha tocado verlo más de una vez cuando me toca ir a hacer las observaciones a las escuelas, pero no es una regla, como me ha tocado también muchos maestros que enseñan muchos valores en casa. Yo se los agradezco porque pues la escuela no quiero decir que es una extensión de casa, pero es un lugar seguro donde los niños deben estar porque pasan la mitad del tiempo en la escuela y la otra mitad la pasan en casa. Y cuando hables con tus hijos para que tú puedas hablar sobre la tolerancia y la discriminación, pueden imaginar situaciones que pueden ser hipotéticas y que puedes darle soluciones también de lo que, vuelvo otra vez, de lo que debería de ser, pero también de lo que no debería de ser para que tu hijo pueda entender identificar más bien cuando hay algo que no está bien y que tu hijo pueda tener herramientas para resolverlo o pedir ayuda. ¿Ok? En casa, así como hablamos de valores de honestidad, respeto, etcétera, también en casa hablen sobre estereotipos y prejuicios sociales. Estereotipos son estas cosas que como sociedad encasillamos, o sea, lo que se tiene que ser. Pero los prejuicios esos vienen sí son prejuicios sociales, pero también como mamá que tú lo decidiste hacer. Cuando somos padres, como amamos tanto a nuestros hijos, a veces esos prejuicios o pueden prevalecer, o sea, pueden quedarse, o puedes sacudirlos. Y me refiero a que te das cuenta que tu hijo, otra vez, es una persona y también merece. Y muchos de esos prejuicios empiezas a eliminarlos. Entonces, aquí de repente, no sé, o sea, por ejemplo, alguna vez yo me acuerdo cuando yo era niña, porque yo soy morena, y yo recuerdo mucho que una de mis amigas era blanca y de ojos de color, y éramos muy unidas. Y alguna vez alguien hizo un comentario también como que la niña rubia y la niña morena, pero no lo hizo de una manera muy adecuada. Y fue algo que se quedó en mi cabeza dando vueltas, como por qué alguien o sea, como a qué se refería. O sea, como que yo no entendía muy bien lo que sucedía. Y ahora como adulto entiendo, incluso recuerdo como que de repente el tono de voz y la cara, los gestos que hizo. Pero de niño no entiendes bien lo que está sucediendo. Entonces, a veces los adultos continuamos con muchos prejuicios que seguimos inculcando a nuestros niños. Y no es divertido cuando nuestros niños son víctimas, pero cuando otros niños son víctimas los dejamos pasar. Incluso adultos a veces podemos parecer ciegos o que no escuchamos ante situaciones como estas. Y es importante que tú pongas en una mesa tus prejuicios y que decidas si quieres cambiarlos o quieres continuar con lo mismo para que haya mejoras para tu familia y para el entorno de tus niños. Porque lo ideal sería, hablando de la discriminación, es que nuestros niños vivan en entornos seguros. Entonces, si yo educo a mi hijo de la mejor manera posible en mis posibilidades, estoy educando a un gran ser humano y mi hijo va a ser un niño seguro en su escuela. Imagínate si otros papás se preocupan por lo mismo, quiere decir que mi hijo está en un lugar seguro.
A esto me refiero. Y otra ya casi para terminar es que como adultos tenemos que intentar ser el ejemplo. Con el ejemplo me refiero que tengo que cuidar las palabras que digo, no debería de poner sobrenombres, no debería mi tono de decirlo, no debería de reírme de las otras formas de cómo son las familias, de las otras maneras o formas físicas de cómo son las otras personas. Acuérdense otra vez que las personas somos personas y las personas todas merecemos el mismo cariño, la misma atención, las mismas oportunidades, las personas lo merecemos. Entonces yo intento ser amable y porque merezco también esta amabilidad, pero tengo que ser amable no solo con mis hijos, sino con todas las personas que hay alrededor para que mi hijo pueda aprenderlo y recibir eso, o al menos si no lo recibe, que él pueda identificarlo, ¿ok? Ya te platicaba, crea un espacio seguro en casa, me refiero al tiempo de calidad, platiquen de lo que está pasando en casa, puede ser a la hora de la comida, algún momento por la tarde después de hacer la tarea, por ejemplo, vamos a hablar de lo que sucedió y cuando tú sientas que hay algo que no está bien, que incluso que tu hijo no necesariamente esté involucrado, puedes decir tal cual. Yo te decía, usa las palabras correctas. Eso que está sucediendo con el niño se llama discriminación. ¿Por qué? La discriminación es esto y es lo que no se debería de hacer. Acuérdate que las personas somos personas y las personas se tratamos igual. La discriminación es rechazar, no quererlo, no aceptarlo por el color de la piel, por cómo es, por cómo se comporta, por su familia, etcétera. Y eso no está bien. Y los niños deben de saberlo. Y ya para terminar, apoya a tu hijo cuando, yo te decía precisamente, puede no estar involucrado en situaciones, pero dale herramientas para que él pueda resolver. Yo recuerdo que con mi hija, pues yo como mamá primeriza le enseñé muchas cosas. Y yo recuerdo que cuando ella estaba en una primaria, ella tenía 6 años, que pues ya mi hija ya no, terminó primero de primaria y nos fuimos, justamente porque mi hija identificaba muchas de estas situaciones y muchas veces confrontaba a un adulto a sus 6 añitos. Y estoy hablando de confrontar de no como lo vemos los adultos, sino que mi hija identificaba muy bien que había cosas que no estaban bien y mi hija era abierta en decirlas y entonces el adulto pues se quedaba muchas veces rabiando porque cómo era posible que un niño de 6 años la expusiera de que eso no era lo correcto. Y pues muchas veces mi hija no encajó en muchos de los lugares por decir de manera muy honesta que esto o aquello no estaba bien. Yo siempre me sentí orgullosa de cuando ella podía identificar. Muchas veces los niños, nuestros hijos, pueden no estar envueltos en situaciones, pero pueden tener herramientas para ayudar a otros. Y en esa parte a mí como mamá y como mamá psicóloga yo le enseño a mis hijos mucho para que también ellos con este aprendizaje bueno puedan impactar a sus compañeros y puedan enseñar y que esto sea como un efecto dominó enseñando cosas buenas. Así que hoy voy a recomendarte películas, por ejemplo, 2 para niños. Una es Extraordinario. No sé si te acuerdas de esa película, me parece que está, no estoy segura si está en Disney, pero en Amazon la vas a encontrar. Se llama Extraordinario, que es un niño que usa mucho un casco y que estudió mucho en casa porque mamá le enseñó, fue su maestra, que sale Julia Roberts como mamá, y después ya decide junto con papá llevarlo a la escuela justamente para que aprenda la parte social y hay mucha discriminación por parte de algunos de sus compañeros también. Bueno, la escuela se porta súper bien, algunos otros compañeros y bueno, al final el niño justamente termina impactando a otros por los valores que en casa le enseñan. Date una vuelta porque de hecho está el libro también y yo no he tenido la fortuna de leer el libro, pero sí puedo decirte que lo recomiendo porque me han platicado cosas maravillosas de ese libro y la película para que te des una vuelta. Es para niños. Y también la película es un ejemplo, vamos, para los niños. La de Zootopia. Zootopia la encuentras en Disney y es de esta conejita, no recuerdo ahorita cómo se llama, que ella quiere ser policía. Y pues ser policía, por ejemplo, ella de su tamaño, porque ella es muy pequeña, muy delgadita, muy pequeña, pues no es algo que debiera, porque como ella es chiquita, pues los policías son mucho más grandes, mucho más rudos, incluso pues ahí es una academia para hombres y ella pues no debería de estar ahí, pero ella nunca abandona lo que ella quiere, incluso también, por ejemplo, discriminación de su amigo el zorro, que los etiquetan también como que ellos son ladrones, son malas personas, etcétera, y no los tratan bien y bueno, al final ellos se juntan y ya toda la historia se desenvuelve justamente, que al final reconocen
que pues no porque seas pequeña, no porque seas mujer, significa que no puedes ser una policía. Se puede tener un gran aprendizaje para que te des también una vuelta. Y hay otra que yo te voy a recomendar para mayores de 13 años, que se llama El odio que das. Esta película la vas a encontrar en YouTube y es para mayores de 13, 14 años porque empieza con una situación pues que es muy perturbadora, te puedo decir, vamos, a menor edad, pero justamente que habla sobre la discriminación, porque habla sobre una familia que se tiene que mover y tiene incluso que fingir ser que hay otras situaciones en la familia para poder encajar en la parte social, y eso incluye también quiénes son, porque hablan por ejemplo, de una familia afroamericana, para que también te des una vuelta. Y hay una película que también yo vi con mi hija que se llama Talentos Ocultos, que también la vas a encontrar en Disney, y esta película está recomendada para mayores de 10. Yo la vi con mi hija creo que el año pasado, y son de estas mujeres que son, que trabajan no estoy segura si trabajan en la NASA o ellas descubren muchas cosas para que pues los cohetes como puedan volar. Y ellas también son afroamericanas y también hay mucha discriminación con ellas porque son mujeres, porque las oportunidades se les dan a los hombres, etcétera. O sea, habla mucho, por ejemplo, sobre la discriminación, y al final los talentos de ellas como mujeres son reconocidos también para que te des una vuelta, ¿ok? Y ya para cerrar, te voy a dar recomendaciones de libros que te pueden funcionar. Este libro lo voy a tomar como La tolerancia. Se llama ¿Qué te pasó? Es la historia de Juan, que si te fijas, Juan solamente tiene una pierna. Y en toda la historia, él está en un parque y ella se acerca a él y ella curiosea sobre qué te pasó, o sea, por qué no tienes una pierna. Y el niño durante toda la historia está muy molesto porque tiene que darle explicaciones a la niña. Después llegan otros niños y empiezan también a hacer muchas preguntas, y al final de la historia pues ya todos los niños se van, la niña se hacen amigos, y al final el niño, cuando ya logró confianza con ella, le dice, oye, ¿quieres que te platique qué fue lo que me pasó? Y la niña le dice, no, la verdad es que no me interesa. O sea, al final de la historia ella, al principio ella quiere curiosear. Cuando ya lograron confianza y ya se hicieron amigos, a ella esto ya no le importa. Lo que le importa es que es un gran amigo, es una buena persona, que pasaron un día fantástico. Eso es lo más importante. Y entonces él ya no da explicaciones. Es un libro muy bonito que habla sobre la tolerancia. Y este libro yo lo trabajo en la consulta muchísimo. Todos los niños de mi consulta, casi todos, lo conocen y se llama Moj. Este libro lo encontré en Gandhi y me costó 99 pesos, es de pasta dura. Moj es el fantástico gato, rana, cuervo, porque él pues tiene 3 partes de él. O sea, en este cuerpecito tiene características muy particulares. Entonces aquí es cuervo, gato y acá es rana. Y él pues tiene, no quiero decir que comportamientos, pero él pues puede saltar, puede volar, puede nadar, etcétera. Y pues los otros animalitos se ríen de él porque es diferente. Entonces, cuando hablamos de discriminación, y de hecho no quieren jugar, hay una parte del libro donde juegan aquí, y Moj solamente está viendo a lo lejos porque no quieren jugar con él porque es diferente. Entonces, al final de la historia, él hace muchas cosas para demostrar que él es bueno en sus talentos que él no conocía, y les demuestra a los demás que pues no solo tiene talento, sino que también puede ser un buen amigo. Entonces, este también me parece muy adecuado para hablar sobre la tolerancia y para hablar sobre la discriminación. Y este libro me gusta mucho trabajarlo con lo recomiendo para los niños, no es un libro que trabajemos en consulta. Yo tengo de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, yo tengo el de las 100 jóvenes o adolescentes que están cambiando el mundo, que están en el tiempo presente, pero está el de las niñas rebeldes, que es el azul, y uno como verde, que es el tomo 1 y el tomo 2, yo te diría que te vayas por aquel. Y está el azul hay uno de las mujeres mexicanas y hay otra de las mujeres migrantes, creo que es el azul y el otro no recuerdo de qué color es. Yo te diría que empieces, no te lo enseño aquí porque lo tengo allá en la consulta, porque pues se los enseño a las mamás para leerlo.
Son historias, biografías súper chiquitas. O sea, esta es la lectura y esta es una ilustración que generalmente son de ilustraciones artísticas. Mira, ella, por ejemplo, no tiene un brazo. ¿Ok? Y te habla, son como biografías muy chiquitas. Este libro yo te decía que está hablando de las niñas ahorita, que están cambiando el mundo ahorita en estos tiempos. Sin embargo, los otros libros hablan sobre las historias que mujeres que cambiaron el mundo, o sea, que dejaron huella porque son científicas, porque fueron abogadas, porque fueron, por ejemplo, las que estuvieron trabajando para el voto de la mujer, etcétera. Y ya que el libro habla mucho sobre la historia. Y en aquel libro me ayudó mucho a mí como mamá con mi hija, que ella pudiera entender que hablando de cultura, pues cada mujer tenía una cultura muy particular por donde vivía, pero que también a través de los años las cosas han ido cambiando, las situaciones han ido cambiando. Entonces, este libro habla mucho sobre cómo mujeres han sido discriminadas, y aquí las vas a encontrar en esta de las niñas, de las adolescentes, de las jovencitas que están cambiando al mundo, pero yo te diría también que empieces por aquel de las niñas, el tomo azul y el verde, ¿ok? Y para niños es la misma dinámica, pero se llama diferente. Estos son cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, y también está el 1 y el 2, y este pues es de niños. Ya hoy sé que hay como que está la misma idea, pero con otros autores también, y el libro es el mismo, pero vamos, las ilustraciones son completamente diferentes, y aquí pues te hablan de esta personaje, su infancia y lo que ellos hicieron también. Y este sí te habla también de historia. Entonces, eso también es importante para que a través de la historia tú le platiques a tu hijo otra vez de cómo las personas sufrieron de discriminación, de lo que ellos tuvieron que hacer para poder lograr lo que ellos querían hacer, de cómo ellos aprendieron, por ejemplo, o lucharon para que pudieran ganar lo que ellos deseaban hacer, cómo trabajar la tolerancia, etcétera. Vienen muchos ejemplos. Y la manera en la que estos dos libros yo los estoy trabajando con mis hijos, porque este es de mi hija, se lo compré, o sea, leíamos el de los niños y el de las niñas, y ahora con mi hijo estamos leyendo estos dos. Entonces, mi recomendación, ya con esto cerramos, es que, por ejemplo, estos libros no tienen un orden. O sea, tú abres una página y, por ejemplo, aquí está la ilustración y aquí está la historia, la bibliografía. Entonces, lean. Y yo les diría, aquí está la ilustración, luego lo cierran, platican acerca de la historia, pregúntale tú qué opinas, cómo ves, todo lo que pasó, qué bueno esto, qué malo aquello, etcétera. Y váyanse a internet y busquen videos o fotografías en Google, por ejemplo, para que vea tu hijo ya de una manera más real quién es ella, para que le ponga ahora sí que cara al nombre y pueda como que identificar. Eso me ayudó mucho con mis hijos los dos a generar como mayor interés en la lectura y a querer seguir leyendo estos libros que, como ves, pues ya son, yo te diría que los recomiendo para niños mayores de 7 años porque pues la lectura ya es un poco más extensa, no mucho, pero quizá a lo mejor las ilustraciones pudieran a lo mejor como, no tener tantos, o sea, son muy bonitas, pero a lo mejor hablando de cuentos son muy diferentes para niños como mucho más pequeños. Entonces, por eso te decía, vayan y descubran, por ejemplo, allá en YouTube videos, en Google también imágenes, para que el niño pueda seguirse interesado en hablar sobre estos temas. Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy, que pudimos hablar acerca de la discriminación y de la tolerancia, de cómo es importante y por qué es importante enseñarla a nuestros niños, porque pues somos la generación de las mamás que estamos cambiando, me atrevo a decir, el mundo, de los papás que estamos rescatando también la parte de la paternidad también, que estamos involucrando a los padres en esto de la crianza y que también ellos se informan, que también ellos se están educando y que nuestros niños sí creo que ellos pueden hacer grandes cambios cuando ellos decidan o no tener una familia, porque finalmente pues ya son unas personas y cómo los estamos educando, eso sí puede definir una parte de su etapa adulta, de lo que ellos van a hacer y de cómo ellos se van a comportar con el mundo y cómo van a permitir que el mundo se comporte también con ellos. Y pues muchas veces yo como mamá haré lo que me sea posible ahorita en la educación de mis hijos,
pero que es esencial platicar sobre estos temas, no ponerle sobrenombre, no tratar de evitarlos, sino ser muy abiertos a platicarlos, porque yo ahorita les hablé de la palabra prejuicio, pero muchas veces en nuestra familia o en nuestra generación eran quizá a lo mejor tabús de estos temas que no se hablaban y que se guardaban también y que estaban involucrados también la parte de los prejuicios, porque pues a los adultos hay muchos temas que no nos encanta platicar, que nos da pena, que no sabemos cómo abordarlos, que nos da miedo o que son temas de los que yo estoy completamente indiferente y de los que no quiero hablar. Entonces hoy sí creo que somos una generación de papás y de mamás que nos preocupamos por nuestros niños, que los estamos educando de una manera muy diferente y que los estamos informando. Así que, pues nada, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Compartan para que este video pueda verlo otras familias y tratar de estar todos en el mismo canal. Y pues yo los veo la siguiente semana, pues con otro tema. Ya se estarán dando cuenta acá arriba en la portada de que vamos a estar platicando. Así que, pues nada, los veo la siguiente semana. Bye.